Mateo en el versículo 21 y 22. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Y cuáles eran estas regiones, hermanos? Eran regiones costeras de la antigua tierra de Fenicia, que era una parte angosta, una franja angosta que estaba ubicada precisamente en la esquina nororiental del mar Mediterráneo, hacia el noroeste de Galilea. Y vemos cómo en los días de Cristo formaba precisamente parte de la provincia romana de Siria. Y cuando Jesús llega, hermanos, a esta región, dice el versículo 24 que Jesús entró en una casa. Y Jesús entra en esta casa precisamente con el fin de mantener en secreto su presencia, pero no puede esconderse. Jesús trata de estar a solas. Jesús trata, dice Marcos, de estar con sus discípulos. Sin embargo, no puede esconderse de la multitud. Y es que anteriormente ya Jesús había dado muestras de poder a través de su ministerio y había hecho sanidades más allá de los alrededores de Tiro y de Sidón. Precisamente, cuando Jesús llega a este lugar, ya Jesús tiene un precedente. Ya Jesús ha venido dando muestras de poder. Y vemos cómo no tarda inmediatamente cuando Jesús entra en la escena en ser interrumpido por alguien que busca su ayuda. Inmediatamente Jesús entra en el escenario de la narración bíblica. Alguien requiere de forma desesperada el auxilio del maestro. Y vemos, hermanos, cómo a la altura del versículo 25 y en la próxima diapositiva lo puede ver de manera más gráfica. Una mujer, dice Marcos, que tenía una hija con un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Gloria sea a nuestro Dios. Una mujer, y vamos a ver la descripción de la misma más adelante, que nos va a llamar poderosamente la atención cuando conozcamos algunos detalles. No era una mujer cualquiera. No era una mujer judía. No era una mujer de esas que caminaba habitualmente con Jesús, sino que vamos a ver precisamente en los detalles que más adelante vamos a expresar, que era una mujer todo lo contrario, despreciable para aquellos momentos, sobre todo para aquellos que circundaban a Jesús, que estaban a su alrededor, que caminaban con él. Era una mujer que para la época no era considerada digna ni siquiera de acercarse al maestro de Nazaret. Gloria sea a nuestro Dios. Hermanos, y dice la escritura a la altura del versículo 26 que esta mujer era griega y era sirofenicia de nación. Y esta expresión, hermanos, griego o griega, es usada a menudo en el Nuevo Testamento precisamente para hacer referencia a los gentiles en sentido general. Y solamente situémonos en ese momento en el que Jesús está caminando. ¿Cuál era la relación entre gentiles, entre judíos? Una relación totalmente dividida. Dos pueblos totalmente adversos. Dos pueblos que no congeniaban, no se llevaban. Recordemos ese episodio cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. ¿Lo recordamos? Cuando Jesús tiene este encuentro con esta mujer y ella misma, no es ni siquiera Jesús el que se lo dice, ella misma es la que le dice que esos pueblos no tienen comunión unos con otros. Era un pueblo que precisamente estaba lejos de las promesas de nuestro Dios. Era sirofenicia. Esto también era una distinción con la cual se referían a los pueblos fenicios de otras regiones de la provincia de Siria. Y dice Mateo en el capítulo 15, versículo 22, que esta mujer clamó diciendo al Señor: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, si pensemos en esta expresión y este contexto, una mujer, hermanos, que va con todos los estigmas habidos y por haber delante de Jesús. Esta mujer, hermanos, va con todas las barreras en contra delante del maestro. ¿Han visto ustedes los atletas que corren en el atletismo? Félix Sánchez, ¿lo recuerdan?
Nuestro Félix Sánchez, campeón en el 2004 en Atenas. Ustedes saben lo que él hacía, ¿verdad? Que él volaba bardas, que él corría, que él iba, en la medida en que iba corriendo, las iba cruzando una a una, a modo de obstáculos. Esta mujer, hermanos, no llega solo con una barda para volarla. Esta mujer, hermanos, llega con una carga social. Esta mujer llega con una carga moral que la distancia del maestro, que la distancia del pueblo judío, que la distancia de la salvación. Sin embargo, esta mujer expresa un clamor que es digno de recordar, y por eso la Biblia hoy nos invita a que en este día pensemos en esta fe de la mujer cananea. Esta mujer, hermanos, contra todo pronóstico, se postra frente al Señor a la altura del versículo 22 y clama desesperadamente: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta expresión, hermanos, no es fortuita, no es simplemente una invención de esta mujer. Esta expresión, hermanos, era usada por lo general en términos mesiánicos o israelitas. Esta expresión, hermanos, era un clamor que el pueblo ya conocía en sus momentos de desesperación. Y esta mujer, no obstante no pertenecer a este pueblo, reconoce que está frente al Mesías. Reconoce que eso que ella ha escuchado en otras regiones y que hoy está ahí cerca de ella para solucionar el problema que vamos a ver más adelante, es la solución que puede dar cabida a la resolución de sus problemas. Esta mujer reconoce que este es el descendiente de David y es el que puede darle una solución definitiva a ese problema que aqueja a su hija. Dice Marcos en el versículo 26 que ella le rogaba que echase fuera de su hija a un demonio que la atormentaba. Un demonio que acosaba a su hija, no la dejaba en paz, no la dejaba tranquila. Y ella le dice a nuestro eterno Rey, a través de su Hijo Jesucristo, que le echase fuera, que daba voces, que no la dejaba tranquila. ¿Ha pensado usted, hermano, en una escena así con una madre ruidosa, insistente, que no deja que el maestro esté desarrollando tal vez lo que fue hacer precisamente ese lugar? ¿Ha pensado en eso? ¿Ha pensado cómo en este escenario aparecen los apóstoles precisamente ahora ignorándola? Ahora aparecen los que caminan con Jesús haciendo la parte, intentando que no llegue donde el maestro. Su hija necesitaba ayuda y deseaba que todo el mundo lo supiera. Ella no se acercó tan solo de manera silente. Ella lo exclamó a toda voz. Ella sabía que el maestro era el único que podía solucionar ese problema. ¿Alguna vez, hermano, amigo que nos visita, ha tenido usted un hijo padeciendo una enfermedad grave, terminal, con la cual ha caminado médicos y médicos y médicos y nadie parece darle solución? Un familiar que tal vez tiene años padeciendo una enfermedad y que nadie pareciera ya comprenderlo. Nadie pareciera magnificar el dolor que usted siente al verlo ahí postrado, padeciendo. Usted no aprovecha de seguro el escenario para expresarlo, para buscar la ayuda, para procurar que la solución pueda llegar a la vida de este. Ese es el mismo escenario, hermanos, de esta mujer. Pero solamente piense que ella lo está haciendo con todo el estigma social que aparejaba ser sirofenicia, griega, una mujer que no era conocida por parte de los que estaban caminando con Jesús en ese momento. Como vamos a ver más adelante, a la altura del versículo 23, precisamente tiene que toparse con el duro y frío muro de la indiferencia en principio por desconocimiento de los discípulos que caminan con Jesús, de aquellos que están llamados a hacerle una especie de avanzada,
a Jesús, a ir caminando con él, a ir procurando tener los espacios para que el maestro pueda estar tranquilo, pueda hablar de la palabra. Y estos son los primeros que comienzan a alejar a esta mujer. Vemos cómo esta mujer en medio de ese clamor resulta ignorada, hermanos. ¿Y cuántas veces usted en la desesperación se ha sentido ignorado? ¿Ha sentido que tal vez su oración no llega? ¿Ha sentido, hermanos, que no tiene una respuesta? No tiene sentido lo que está pasando. Por eso, hermanos, en este diálogo que Jesús va a desarrollar con esta mujer, es precisamente uno de los diálogos más dramáticos y desconcertantes de toda la palabra. En pocos versículos se va a desarrollar una sagacidad de parte de esta mujer que mueve el corazón de Jesús, que lo conmueve, que hace que Jesús precisamente dé una cátedra de lo que es la misericordia hacia el prójimo. Los discípulos, dice el versículo 23, que trataron de despedirla, trataron de alejarla. Dice el versículo 23, pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, les rogaron diciendo, despídela, pues da voces contra nosotros. Y pensemos, hermanos, cómo se puede sentir esta mujer cuando está llegando a este lugar, que es el único que considera que puede tener respuesta al clamor que aqueja a su hija. Y los mismos que están con Jesús son los que le piden a él que la despida. Son los que le piden que la aleje, que lo que ella está haciendo no contribuye con lo que el maestro está intentando lograr en ese momento. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo? ¿Cuál sería nuestro accionar sabiendo que el lugar donde hemos ido a buscar el refugio, el alivio, la sanación, nos ponen esa barrera? ¿Cuál sería nuestro proceder? Imagínese que va usted al médico, adolorido, traumatizado por algún problema físico y ni siquiera lo reciben. Tal vez recibiéndolo le hablan mal, lo abochornan, no le permiten ni siquiera pasar donde el doctor. Tal vez un personal administrativo lo recibe. ¿Cómo se siente usted padeciendo? ¿Se sentiría bien? ¿Se sentiría terrible, hermanos? Se sentiría que no hay esperanza. Sentiría que ese lugar que tiene esa vocación para sanar, precisamente no es el lugar adecuado. Hermanos, dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 24, que esta mujer fue ignorada otra vez, a pesar de seguir insistiendo. Dice el versículo 24, él respondiendo dijo, no soy Jesús enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, no piense ya que son los discípulos. Ahora es el mismo Jesús el que le está recordando precisamente lo que imperaba para la época. Esa separación entre el pueblo judío y todos los demás pueblos en la creación. Jesús está llamado a recordarlo. Jesús le dice a ella que él no ha sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, ¿puede usted pensar que habría quizás alguna palabra de consuelo para esa mujer en ese momento? Ya no son solo los discípulos, hermanos. Es el mismo maestro que le está diciendo esas palabras. Hermanos, ciertamente no podían haber palabras de consuelo. No podían haber palabras que pudieran sanar el dolor que posiblemente ella estaba experimentando en ese momento. Sin embargo, en el versículo 25 y la próxima diapositiva lo expresa, ella continúa, hermanos, rogando con estas palabras y ahora le expresa al Señor, Señor, socórreme. Hermanos, esta señora va volando bardas. Va volando bardas. Ella va corriendo maratónicamente y ha volado una. Ha volado otra.
y sigue insistiendo. Señor, socórreme. Mateo 25:26 dice, él respondiendo dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hermano, otro cartuchazo. Hermanos, esta mujer sigue insistiendo, sigue clamando. Y Jesús nueva vez le responde que no está bien dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hermanos, qué duro es. Qué fuerte es, hermanos. Que el lugar donde usted está encontrando o intentando encontrar ese refugio, precisamente le dé una respuesta como esa. ¿Cómo podríamos nosotros sentirnos? Posiblemente han visto ustedes caer a los atletas cuando se tropiezan con la barra que caen, que muchas veces por la misma contextura que tienen se lesionan, terminan a veces ahí que no pueden levantarse. Estas palabras de Jesús, hermanos, ciertamente hacen que esta narración sea, como hemos dicho, una de las más desconcertantes que podemos encontrar en la palabra escrita. Y dice en el versículo 27 que dice Jesús, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien, conforme dice Marcos, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y esta expresión, hermanos, de los hijos se refiere obviamente a los judíos, y esta otra expresión de perrillos se refiere precisamente a los gentiles, a los griegos, a los sirofenicios, a los cananeos, y todos ellos lo tenía ella. Todas esas nacionalidades, todos esos gentilicios lo tenía ella. Y Jesús, hermanos, está denotando que es necesario que primero sean saciados estos antes de que sean estos otros. ¿Qué diría usted, mi hermano, mi hermana, si a usted le llamaran perrillo? ¿Qué diría usted? Y miren que la frase parece estar suavizada con el diminutivo, perrillo. Imagínense si le dijeran lo otro, ¿verdad? Como hemos visto personas aquí que se matan cuando le dicen algo así, ¿cierto? Imagínese usted que esté veniendo del Mesías esa palabra. Que usted indirectamente esté siendo categorizado como un perrillo. Hermano, posiblemente dentro de nuestra humanidad, dentro de esta naturaleza caída que nos acompaña, posiblemente nuestra respuesta habría sido de mucho enojo, de mucha decepción, tal vez de frustración, tal vez de tirar la toalla, tal vez hasta de blasfemar contra el maestro por encontrar una respuesta tan dura y que era socialmente aceptada para ese tiempo, que es lo grande. No era una respuesta aislada, era una respuesta socialmente aceptada, era lo correcto para ese momento, hacer esa distinción. ¿Cómo se hubiera sentido usted? Usted en el medio de un dolor, en el medio de un clamor, y que a usted se le llame perrillo, que a usted no se le considere digno de recibir de ese pan, de esa enseñanza, de ese alimento espiritual, de esa sanidad, gloria a Dios, que podía traer Jesús a la vida de todo el que se le acercaba confiadamente. ¿Cómo se sentiría usted? ¿O se ha sentido así usted en algún momento? Hermanos, Mateo en el versículo 27 muestra una respuesta sagaz. Siempre recuerdo al hermano Armando que decía que tenía un cuento que no había terminado. Se llamaba El Sagaz Valiente, algo así. Bueno, Carmen me lo dirá. Siempre cuando pienso en esa palabra, pienso en Armando. Esta mujer sirofenicia da una respuesta sagaz en el versículo 27, que debería movernos a nosotros a practicar la sabiduría, la dependencia, la confianza en nuestro Dios y sobre todo la fe, aún en los momentos más oscuros y difíciles de nuestra vida. Dice la escritura en el versículo 27 que esta mujer le respondió a Jesús de la siguiente forma. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Gloria sea a nuestro Dios. Hermanos, gloria sea a Cristo Jesús. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí en la diapositiva pueden ver ese clamor de esa mujer a la altura del versículo 27. Y es el momento precisamente, hermanos, donde esta fe debe ser recompensada. Ante este clamor, hermanos, esa fe tiene que ser necesariamente correspondida por parte de nuestro Dios. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando esta mujer despreciada de una y mil formas responde de esta manera a Jesús? ¿Qué le llega a su mente? ¿Cuál es su pensar? ¿Qué considera usted? ¿Lo hizo bien? ¿Fue una afrenta? ¿Lo hizo mal? ¿Fue un acto atrevido? ¿Qué piensa usted? Hermanos, cuando vemos, quiero que se ve en la diapositiva, cuando yo pienso en este versículo 27, cuando ella le está respondiendo de esta forma a Jesús, yo veo a un Jesús sonriente. Yo me imagino a un Jesús cuando está respondiendo en el versículo 28 con una sonrisa en su rostro al encontrar una fe tan genuina como la que esta mujer ha expresado, no obstante los múltiples obstáculos que ha tenido que enfrentar en un solo diálogo, hermanos. No pensemos que esto duró una tarde entera. Pensemos que tan solo en menos de 7 versículos Jesús está dando junto con esta mujer una cátedra de perseverancia en medio de la adversidad. Hermanos, y dice el versículo 28 que Jesús le responde a esta mujer. Entonces Jesús respondiendo dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Escribió que su hija fue sanada desde aquella hora. Dice Marcos 7:30, dice que cuando ella volvió a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Y no hay dudas, hermanos, que esta hija había pasado por una experiencia que la tenía cansada, traumatizada y por ende tal vez hasta sin esperanza. Hermanos, esta historia que nos narra la palabra acerca de Jesús y este encuentro de la mujer samaritana es simplemente encantadora. Jesús es el que está diciendo que él había sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y más adelante, hermanos, vemos con otras ovejas que no eran de este redil, esto es, los gentiles, precisamente iban a ser llamados, de modo tal que tanto judíos como gentiles pudieron formar un solo rebaño bajo el cuidado del buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 16. Jesús es el que viene a derribar esa pared divisoria entre el pueblo judío y el pueblo gentil que estaba alejado de las promesas de la ciudadanía de Israel, que estaba alejado de todos los pactos. Jesús es el que viene precisamente a dar término a esa parte. Este hecho que se narra aquí es aislado. ¿Acaso era la primera vez que Jesús había hecho algo así? Jesús ya había tenido favor en una ocasión anterior con una mujer gentil que clamó pidiendo ayuda. Recordémoslo ahí a la altura de Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Además, después de que Jesús deje esta región de Tiro, sanó a muchos gentiles más. Es importante, hermanos, recalcar que cuando nosotros consideramos a Jesucristo diciendo palabras a veces tan difíciles de asimilar en nuestro contexto occidental, ahora pudiéramos pensar, hermanos, que Jesús pudo haber tenido algún tipo de prejuicio, que Jesús tenía tal vez algún tipo, además, como los discípulos, de animadversión contra ese pueblo gentil. Hermanos, si es todo lo contrario. Hermanos, tenemos que sacar de nuestra mente que Jesús tenía algún tipo de prejuicio contra estas personas. Sin embargo, hermanos, no podemos dejar de mencionar que Jesús, aún estando viviendo bajo la ley, tenía que precisamente referirse
a ciertos puntos para hacer estas aclaraciones, para poder precisamente sentar las bases de lo que iba a ser el nuevo pacto, para precisamente demostrar que más allá de la ley podíamos regirnos por una gracia redentora que nos condujera a mejores promesas. Gloria sea a nuestro Rey eterno. Permítame, hermanos, proponer otra explicación para precisamente dar respuesta a esta petición que esta mujer hizo y precisamente a esta alocución que Jesús hace al referirse a ella y darle la respuesta que vemos aquí. Cuando Jesús, y rescato esa última expresión que él utiliza en el versículo 28, cuando Jesús le dice a ella, oh mujer, grande es tu fe. Esa fe, hermanos, y podemos poner la próxima diapositiva en la que aparece esa fe perseverante. Esta fe, hermanos, humilde, inconquistable, trajo, hermanos, un alivio refrescante después de ver toda esa hipocresía de los fariseos y precisamente la inconstancia de los galileos. Recordemos que Jesús se va encontrando con todo tipo de personas en este camino. Y fueron, hermanos, solamente 2 veces que Jesús elogió de tal manera la fe de alguien. Recordemos que en ambos casos, al igual que como lo hizo con el centurión, lo hizo en esta ocasión también con esta mujer sirofenicia o cananea. Hermanos, en pocas palabras, uno de los propósitos que Jesús tuvo para decir estas aparentemente duras palabras contra esta mujer fueron precisamente demostrar a sus discípulos la profunda fe que ella tenía, la profunda fe que ellos debían imitar, la profunda fe que debía estar con ellos, ceñida a sus vidas para acompañarles en los momentos difíciles que iban a transitar cuando Jesús no estuviera con ellos en esta tierra. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Una fe que iba paso tras paso, sobreponiéndose sobre las adversidades, sobreponiéndose a ese paredón en el que parecía que le estaban ametrallando. Una fe, hermanos, digna de ser contada en la palabra y que hoy nos sirve de ejemplo a nosotros para que podamos tener confianza plena en el Señor. Tenga presente, hermanos, que Jesús conocía el corazón de esa mujer. Jesús sabía de antemano sus necesidades, Juan 2:25, y por lo tanto Jesús conocía de su fe. Jesús sabía qué era lo que le aquejaba. Jesús sabía cuáles eran sus dolencias. Jesús sabía cuál era el clamor por el cual ella se movía. Y Jesús aprovecha esta ocasión, hermanos, para enseñar a los apóstoles sobre la fe que ellos necesitarían en el futuro. Y hoy nosotros, ¿qué seguimos? El ejemplo apostólico. Hoy nosotros perseveramos en la doctrina, Hechos 2:42, de los apóstoles. Por lo tanto, esta misma fe que Jesús le invitaba a ellos a que tuvieran, es la que hoy nosotros también debemos tener. Una fe que se sobrepone a los obstáculos inmediatos, en el corto, en el mediano, en el largo plazo, pero que no se deja tendida, no se deja, hermanos, sin levantar, que aspira a que el maestro se sienta agradado a través de nuestras acciones. Gloria sea a nuestro Dios. Hermanos, él conocía los problemas que les esperaban a estos 12 apóstoles y por lo tanto era necesario que ellos supieran que tenían que ser perseverantes. La única manera, hermanos, como estos apóstoles podían ser victoriosos era por medio de una fe que tenía o como la que tenía esta mujer. Una fe, hermanos, que precisamente, ya para ir concluyendo, rehusaba entrar en desánimo o abandono de sus objetivos. Esa mujer fue con un objetivo claro, hermanos: encontrar aquel que puede tener la solución a mis problemas, aquel que le puede dar sentido a la vida de mi hija en este momento de dificultad, aquel del cual yo he escuchado que tal vez no conozco, que tal vez las personas me consideran indigno de acercarme, pero sin embargo, así como aquel que necesitaba la sanidad y que sus amigos lo llevaron y lo hicieron bajar en medio de esa choza para que Jesús lo viera. Imagínense ahí, siempre recuerdo el estudio del hermano Carlos González, una vez que lo explicó aquí. Hay mucha gente, yo voy para allá. No nos dejan entrar, yo voy para allá. Jesús está teniendo muchas personas, pero yo voy para allá. Yo necesito a Jesús. Yo necesito que Él sea el que acuda en el rescate de mi vida. Puede que en ocasiones, hermanos, esté usted ocupado en una causa que se vea como muy digna, inclusive de la fe, y resultar, hermanos, interrumpidos por una solicitud de ayuda.
alguien que se le acerca, tal vez hasta de modo un tanto impertinente, con una, hermanos, petición que tiene tal vez muy poco que ver con lo que está pasando o sucediendo en ese momento. Cuando eso suceda, hermanos, siempre pensemos, al igual que como ocurrió con esta mujer cananea, en lugar tal vez de hacer como hicieron los apóstoles en ese momento por desconocimiento, alejarla, marginarla, no dejarle llegar al maestro. Pensemos mejor cómo podemos aprovechar esta interrupción y utilizarla de forma positiva para gloria de nuestro Dios. El resultado, hermanos, que podemos obtener puede dar más gloria al Padre Celestial de lo que nosotros habíamos podido pensar originalmente que lograríamos con el propósito que nos ha llevado a algún lugar. Pensemos, hermanos, en la fe de la mujer cananea, una fe perseverante, una fe, hermanos, que no se rindió, una fe que tenía muy claro su propósito y que a pesar de estar volando bardas y bardas y bardas de forma consecutiva, aún por aquellos que estaban más cerca de Jesús, nunca perdió de vista quién era el galardonador, quién era el que tenía mejores promesas para su vida. Dice Hebreos 11:6, ya para finalizar, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Ella sabía que su persistencia y su perseverancia, su fe arraigada en aquel que nunca había visto ni siquiera, pero del cual había escuchado. Y usted no solo ha escuchado de Jesús, usted que nos acompaña hoy, usted probablemente ha abierto una palabra, ha visto algún estudio por aquí en una transmisión, nos ha acompañado a través de Zoom, ha venido en más de una ocasión a la iglesia. Hoy nosotros les invitamos a que podamos también abrazar esa fe, a que podamos también procurar mirar algún día al galardonador en los cielos, en las alturas, esperando coronas de vida eterna. Gloria sea a nuestro Dios, amados hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente y que imitemos el ejemplo de la fe de la mujer cananea, porque aún las migajas, cuando vienen de nuestro Dios, pueden saciar enteramente nuestras vidas, más allá de cualquier banquete terrenal. Que Dios nos bendiga grandemente, hermanos.